Buenas noches, estimados televidentes. Continuando con el programa anterior, hoy tendremos un espacio para Rusia. Rusia, estado multiétnico y el más extenso del planeta, que tiene su historia más antigua a partir del siglo IX después de Cristo, con el nacimiento de el primer Rus que nació en la ciudad de Kiev, actual capital de Ucrania, y que tuvo también en Novgorod, una de las ciudades más importantes. Este Rus, primer Rus de la historia de Rusia, desaparece como Estado independiente a partir del siglo XIV con la invasión de los mongoles, y no es hasta siglos después, exactamente en el siglo XV, siglo XVI, cuando nace entonces el segundo Rus con sede en la ciudad de Moscú. Estamos llamando en este caso a lo que se conoció como el Principado de Moscú, principado que primeramente estuvo subordinado a la Horda de Oro de un kanato con una extensión territorial importante en la actual Siberia rusa, que tenía su sede en la ciudad de Kazán. No es hasta Iván III el Terrible en que se rompe esta subordinación de Rusia a los mongoles, y nace entonces el Principado de Moscú independiente, que a la vez, pocos años después, se convierte en el primer zarato. Zarato nombre que viene a partir de zar. Y quiero que los televidentes conozcan que cuando estamos hablando de zar, en el caso de Rusia y el nacimiento de ese gran imperio ruso, zar, la palabra viene de César, o sea, viene de una denominación realmente latina. Es como decir, o para la historia rusa, se considera que Roma es el primer gran imperio, Constantinopla el segundo gran imperio, y Moscú el tercer gran imperio en la historia de la humanidad. Esa entidad política se empezó a extender por todos los territorios hacia Europa Occidental, hacia el sur, hacia el este, y llegó a constituir, llegando hasta el mar Pacífico, en ese grandísimo imperio que es conocido, que fue conocido como el Imperio Ruso. Imperio Ruso que tiene en la historia moderna un periodo de desaparición en 1917, cuando se produce la Revolución Rusa de 1917, también conocida como Revolución Bolchevique o Revolución Comunista, que dirigida por Vladimir Ilich Lenin y otros grandes destacados políticos de esa revolución. Desaparecen entonces el imperio y nace, después de una guerra civil que duró unos cuantos años, exactamente en el año 1923, lo que en la historia contemporánea yo creería que todos conocemos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una entidad multinacional que conformaban exactamente 15 repúblicas supuestamente soberanas, pero que siempre tuvieron el centro principal del poder en la ciudad de Moscú. Esa Unión Soviética prácticamente como entidad política y como entidad socioeconómica nació de un sistema feudal predominante en Rusia, pero para los años 40 y 50 del pasado siglo XX se convirtió en una potencia poderosísima que en los marcos de la Segunda Guerra Mundial se enfrentó de manera directa y venció en esta Segunda Guerra Mundial al Tercer Reich, o sea, el tercer imperio alemán de Adolfo Hitler, imperio fascista, nazi como sistema, en un enfrentamiento evidentemente entre
la ultrarreacción del imperialismo con el llamado comunismo, que tuvo en esa Unión Soviética el principal centro de atención. Yo quisiera destacar, porque es importante en la historia de Rusia conocer que esa Segunda Guerra Mundial, cuando se habla por politólogos actuales, muchas veces se tiende a minimizar el papel de la Unión Soviética en la victoria sobre el nazifascismo, sobre la Alemania hitleriana. Y lo cierto es que tenemos que tener en cuenta que las principales batallas de esa Segunda Guerra Mundial entre la Alemania nazi y la Unión Soviética comunista se dieron en los propios territorios de la Unión Soviética, y son famosas esas grandísimas victorias del ejército rojo formado por rusos, por ucranianos, por bielorrusos y por todas las nacionalidades de ese gigantesco Estado multinacional que se llamó la Unión Soviética, donde obtuvieron victorias extraordinarias en la batalla de Moscú, en la batalla de Stalingrado, en la batalla del Arco de Kursk, y que culminaron con la victoria soviética en Berlín, cuando el mariscal Zhukov llegó a cercar y vencer a las tropas alemanas, que capitularon el día 9 de mayo de 1945. Momento trascendental en la historia de la humanidad. Se venció por la Unión Soviética y por, evidentemente, los rusos como principal pueblo de ese que fue un Estado multinacional gigantesco, a el nazifascismo alemán. Es en ese momento donde la Unión Soviética, después de haber tenido pérdidas que, según diferentes cifras pueden variar, unos dicen que 20 millones de muertos, otros dicen que 26 millones de muertos, yo creería que la cifra más cercana está entre muertos en combate y muertos por enfermedad, por hambre, en los cercos de grandes masas, ciudades, incluso la ciudad de Leningrado estuvo cercada 2 años por las tropas alemanas. Los muertos de la Unión Soviética deben haber estado alrededor de los 30 millones. O sea, 30 millones de ciudadanos soviéticos hicieron posible la desaparición del nazifascismo alemán y el nacimiento a partir de ese momento, de un gran bloque, eso que se llamó el bloque del Este, el bloque comunista o el Tratado de Varsovia, que incluyó a la Unión Soviética con los países que habían, o la mayoría de los países que fueron liberados por el Ejército Rojo en el avance hacia la capital alemana. De esa historia, evidentemente muy importante como trascendencia para los momentos actuales, nació una potente Unión Soviética, tan potente que pocos años después, 1948, hizo detonar la primera bomba atómica rusa. Ya anteriormente los Estados Unidos, en 1945, que fue el primer país que logró el dominio nuclear, habían realizado un bombardeo contra el Japón imperialista, bombardearon las ciudades de Nagasaki e Hiroshima. 1948, 3 años después, la Unión Soviética logra el dominio de las armas nucleares, y pocos años después se inicia la carrera en el espacio, y la Unión Soviética se convierte en el primer país en poner un artefacto de la Tierra en el espacio extraterrestre. O sea, da la vuelta alrededor de la Tierra el primer Sputnik, llamado Sputnik 1. En esa carrera con los Estados Unidos también la Unión Soviética puso al primer astronauta que salió de la Tierra, Yuri Gagarin. La producción de acero de la Unión Soviética, de aluminio, creció en proporciones, yo diría geométricas, no aritméticas, sino geométricas. La Unión Soviética se llegó a convertir en el principal productor de acero del mundo, superando incluso a los Estados Unidos en esos años después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los años 50, los años 60 y los años 70. A la vez, es trascendente señalar que ese propio sistema, o sea, el sistema político ruso, sistema de un partido único, de lo que fue el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS,
tuvo momentos destacados de cambios internos. En 1924 había muerto Vladimir Ilich Lenin, el padre de esa revolución rusa de 1917, y ese propio año Joseph Stalin asume el cargo de primer secretario del Partido Comunista hasta su muerte en 1954. Hay historiadores, no vamos a tomar partido ni por uno ni por otro, que consideran la figura de Stalin una figura trascendental en esa victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Hay que también tener en cuenta que en esos años en la Unión Soviética hubo grandes purgas de muchos de los militantes del propio Partido Comunista de la Unión Soviética, y los principales dirigentes que habían hecho la revolución junto con Lenin, Zinoviev, Kanamev, Trotsky, fueron separados del Partido Comunista, unos condenados, otros estuvieron en eso que se llamó en la Unión Soviética los Gulag, especie de campo de concentración, y Trotsky, como sabemos, tuvo que salir de la Unión Soviética, viajó primero a Turquía, después a México, donde es conocido que fue asesinado en 1940, mandado por el propio Stalin. Esas situaciones están comprobadas en la historia, igual que los asesinatos que cometieron oficiales de la KGB rusa, comandados por una figura siniestra en la historia de la Unión Soviética, que fue Lavrentiy Beria, jefe de la KGB, donde en Katlin, por ejemplo, asesinaron a 3.000 oficiales polacos que se habían negado a servir en el Ejército Rojo. Por lo tanto, estoy diciendo que hay una parte positiva en la época de Stalin y una parte que evidentemente es extremadamente negativa y que no podemos dejarla afuera. Terminamos esta primera parte y continuamos paso seguido. Continuando con la parte anterior y siguiendo el hilo de lo que estábamos conversando, en la década del 50 nace a nivel de las relaciones internacionales o se produce ese hecho histórico llamado como la Guerra Fría. La Guerra Fría, al borde de lo caliente, es el enfrentamiento entre la Unión Soviética con los Estados Unidos, siendo cabeza cada uno de los dos grandes bloques militares. Estados Unidos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y la Unión Soviética del Tratado de Varsovia, donde, como les había dicho anteriormente, se incluyeron todos los países que quedaron en eso que se llamó la órbita soviética. Con Estados Unidos, todo el occidente industrial, capitalista. En esos años las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos fueron relaciones extremadamente tensas, relaciones que a la vez desembocaron en enfrentamientos de eso que se ha llamado conflicto de baja intensidad, conflicto de Vietnam, Corea, el mismo conflicto de China con la isla de Taiwán, conflictos en el Medio Oriente, conflictos en América Latina. En esos años, 1959, se produce la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana, 2 años prácticamente después, en 1962, se da la crisis de los misiles, crisis que, según mi punto de vista, fue motivada por la posición del entonces primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, de esconder el tratado que se había firmado con Cuba, por el cual la Unión Soviética iba a instalar misiles de corto y medio alcance en la isla de Cuba. Esto trajo consigo que Estados Unidos hiciera un bloqueo naval alrededor de Cuba, y finalmente en un acuerdo donde fue excluida Cuba, y es el primer momento, digamos, de enfrentamiento entre el gobierno revolucionario cubano de Fidel Castro con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética retira los misiles de Cuba y Estados Unidos retira los misiles de Turquía.
a cambio de solamente la palabra estadounidense de que nunca atacaría a Cuba, lo cual el gobierno revolucionario de Cuba nunca aceptó. Eso trajo consigo en las relaciones entre la Unión Soviética y Cuba casi 10 años de distanciamiento. Trajo consigo incluso las relaciones, en ese momento empezaron a estrecharse las relaciones entre Cuba y China. China, que en esos propios años 60, como les había dicho en el programa anterior, tuvo un momento de grandes fricciones con la entonces Unión Soviética y que trajo consigo incluso enfrentamientos militares entre China y Rusia en la frontera entre los dos países, en Siberia y también en una parte del territorio cercano al actual estado de Mongolia. O sea, las relaciones prácticamente entre Rusia y China se rompieron en la práctica, solamente habían relaciones diplomáticas puramente formales, se rompieron las relaciones que tuvieron que ver con la economía, las relaciones políticas entre partidos, estamos hablando del Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino, y es los años también donde Estados Unidos empieza el proceso de acercamiento a China y donde llegó a sacar a China de la órbita soviética. A esto hay que sumar que en los años 80 la Unión Soviética invade Afganistán. Al invadir Afganistán, prácticamente todos los países árabes estuvieron opuestos a esta invasión de Afganistán. Afganistán, que es un país que no es árabe, pero sí islámico y cercano en ese territorio que conocemos como el Oriente Medio ampliado. Y finalmente las tropas rusas son derrotadas, tienen que salir de la Unión Soviética, de Afganistán en 1989, y estamos hablando ya en un periodo donde las relaciones económicas, esas que se habían creado en Rusia, relaciones económicas de llamado corte socialista, empezaron a entrar en crisis que desde mi punto de vista fue motivado por el desarrollo de una gran burocracia partidista. O sea, el Partido Comunista de la Unión Soviética se convirtió realmente en una burocracia que se convirtió a la vez en límite para el desarrollo de las fuerzas productivas rusas. Si a la vez, a partir de 1980, el gobierno de Ronald Reagan había iniciado un proceso de rearme del ejército estadounidense, trajo consigo que la Unión Soviética también, en ese mismo proceso de rearme, desarrolló e invirtió grandes sumas de dinero en la producción militar. Sin embargo, abandonó la producción que tiene que ver con la propia sociedad rusa o la propia sociedad de la Unión Soviética en general. Esto trajo consigo una crisis económica que se fue profundizando y que con el ascenso al poder en 1983 de Mikhail Gorbachev como primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, iniciaran entonces un proceso llamado de perestroika, proceso desde el punto de vista económico, proceso de apertura, y un proceso de lo político llamado en la Unión Soviética en ese momento como el Glasnost, proceso de apertura entonces de la sociedad rusa, sociedad que había estado cerrada prácticamente desde 1934, cuando Stalin se había hecho del poder de manera total en Rusia y que había continuado de una u otra manera con los gobiernos posteriores de la entonces Unión Soviética, con Nikita Khrushchev, con Brezhnev, con Chernenko, con Andropov, para llegar finalmente a el poder de Gorbachev. Gorbachev, al iniciar esta política, en medio de una crisis económica realmente aguda en la sociedad soviética, trajo consigo el desplome primero del campo socialista, de eso que se llamó campo socialista o socialismo real. Yo personalmente tengo mis dudas reales de que eso haya sido socialista o haya sido algo relacionado con eso que se ha llamado, repito, socialismo real, pero así es como normalmente lo llama la historiografía. Esto, a la vez, en 1989 cae el muro de Berlín y en 1991, después de un intento de golpe de Estado
en la entonces Unión Soviética, o sea, un golpe de Estado contra Gorbachov por figura dentro de la ortodoxia del Partido Comunista Soviético, trajo finalmente la caída de la Unión Soviética en 1991 y el nacimiento de la nueva Rusia que llega hasta nuestros días, que desde 1991 hasta el 2000 estuvo al frente como presidente Boris Yeltsin, principal figura política en esa desaparición de la Unión Soviética, y que a partir de 1991 cambia de manos el poder y entra en la escena rusa la figura política que conocemos hoy como Vladimir Putin, un ex jefe de la KGB soviética, un hombre que domina perfectamente el alemán, que fue jefe de la estación de la KGB en Alemania y que como amplio conocedor del pensamiento occidental inició un proceso, en este primer momento, hay que tener eso en cuenta, a veces no se conoce mucho. Putin estuvo en un primer periodo de gobierno en un intento de acercamiento a los Estados Unidos. Ese intento de acercamiento no se pudo dar, realmente fue todo lo contrario. Hay que tener en cuenta que en esos propios años Putin sacó de la isla de Cuba el centro de radioescucha más grande que tenía en América Latina, Rusia. Era el centro de radioescucha en Lourdes, repito, en la isla de Cuba, y a la vez, en ese intento de acercamiento con los Estados Unidos, incluso en el momento de agresión a Libia, aceptó Rusia el voto de la intervención occidental sobre Libia, que trajo consigo finalmente, por la destrucción de ese país que hoy no se ha recuperado, y que desde mi punto de vista demostró al presidente ruso, a Vladimir Putin, que con los Estados Unidos una conversación de iguales era difícil obtener. Estados Unidos, cualquier conversación política es la conversación siempre con, ellos se consideran el hermano mayor, y dejaban a Rusia en un segundo plano. Yo creo que la muestra principal de ese cambio de la política soviética está, de la política de Rusia, está en la operación que realiza el ejército ruso actualmente en Siria, operación que ha traído consigo de una u otra manera que se mantenga el gobierno de Bashar al-Assad, gobierno que es apoyado por Rusia y que ha obtenido evidentes victorias en el campo militar y que ha logrado incluso prácticamente revertir una situación que parecía de fin de ese gobierno, apoyado por esa Rusia que ha mostrado lo que se llaman en los términos militares músculos, sacando nuevas armas de cohetes, misiles, nuevos tanques, y de una u otra manera revirtiendo la política internacional actual a un momento en que la alianza de esa Rusia actual de Vladimir Putin con China, con la nueva China, eso que hablamos de que había sido hasta un momento potencia emergente, pero realmente se ha convertido en el país más poderoso desde el punto de vista económico en la Tierra. Esa alianza ruso-china se ha convertido finalmente en el balance al poder unilateral que había ejercido Estados Unidos desde 1991 hasta prácticamente este momento. Realmente no ha podido Estados Unidos doblegar esa posición rusa que viene con el presidente Putin, y que de una u otra manera en las relaciones actuales, donde se concentra en el Medio Oriente la principal zona de conflicto, se debate entonces esa primacía a nivel mundial entre lo que he llamado anteriormente la alianza ruso-china, esa alianza donde Rusia aporta
un importante poderío militar y China a la vez aporta el poder económico por ser la potencia más poderosa desde el punto de vista económico en la Tierra en contra de los Estados Unidos y, digamos, otros aliados del occidente europeo. Hasta aquí este programa y nos vemos entonces en el próximo. Muchas gracias.